paciencia ni cabales, que tanta jodienda me molesta. Yo puse el letrero que no hay nadie, lo que tú vendes no me interesa. Lo que está sucediendo actualmente se distingue un poco de lo que Chávez en su momento llamó socialismo del siglo XXI. Aquí se trata de reajustar lo que conocemos casi todos como socialismo clásico, que tiene su base en el marxismo-leninismo. Y en ese sentido, la propiedad social, que hasta hace unos años estaba concebida como parte de la propiedad de los trabajadores, parte de la propiedad de los que de alguna manera estaban dedicados a la producción directa. Con el tiempo, porque a mi modo de ver eso nunca fue realmente así, la propiedad social estuvo siempre en manos de la burocracia y el partido, no de los trabajadores. Pero con el tiempo eso quedó un poquitico más claro. Y ahora los trabajadores no son propietarios absolutamente de nada. La administración ni siquiera es propietaria de los medios de producción. Todo esto está pasando a manos de una burocracia fundamentalmente militar, que es la que controla los activos de las empresas, las pocas empresas que tienen determinados activos en el país, es la que controla el proceso mismo de producción, es la que controla el personal y es la que controla las pautas fundamentales de cada una de las empresas. Los trabajadores ahí no tienen la capacidad, una, de controlar los activos, dos, de controlar los planes de producción, tres, de controlar lo que cada empresa realmente debe producir. Mi amigo el ingeniero se lo debe todo a la revolución, que lo sacó del monte pa' La Habana y le dio buena educación. Él fue de aquellos niños de las cuatro bocas de Girón, pero el tiempo cruel que fue pasando todo lo cambió. Plusvalía es un término, digamos, de la vieja economía política que utilizó mucho Marx, utilizó mucho el marxismo después, que se supone son los beneficios que obtienen las empresas una vez descontados los costos de producción directos y descontado las ventas y descontado el salario que se les paga a los trabajadores. Aquí sencillamente en blanco y negro, blanco y negro. Ese remanente que queda es la plusvalía, que en la lógica y la terminología empresarial es lo que se conoce como los beneficios de cada una de esas empresas. Más bien en el año 75, el 76 fue lo de la Constitución, lo que se le impuso a los trabajadores fue un techo salarial. Es decir, no había un aumento salarial progresivo en dependencia de la productividad de cada una de las empresas donde los trabajadores laboraban. Un techo superior, un salario mínimo, pero que no oscilaba a lo largo del tiempo. Todo el resto del dinero que se le dejaba pagar a los trabajadores justamente era la manera en que el Estado tenía de decir que era empleado en los gastos públicos, de servicios públicos, ya sea educación, ya sea fundamentalmente la salud, también un poco la cultura y el deporte. Cuando yo era chiquitico me enseñaron en la escuela lo del igualitarismo, que me dejó la secuela. Pero esto era un enmascaramiento, porque realmente no es el Estado el que provee los servicios de salud y los servicios públicos a los ciudadanos y a los trabajadores, sino que es
son los trabajadores propiamente los que están sufragando sus propios servicios públicos. Lo que sucede es que el Estado redistribuye ese dinero que no le da a los trabajadores y hace ver como que es el Estado el que saca de su saca un dinero que no es más que producido directamente por los trabajadores. Esperar, lo dice Milan Kundera. Justamente el Estado encubre lo que le quita a los trabajadores, haciéndolo ver como que es el Estado directamente el que provee estos recursos y estos servicios a los trabajadores, pero son los trabajadores mismos los que se pagan. El Estado lo que sí hace es redistribuir esos recursos, porque no todas las personas en una sociedad producen, obviamente. Están los estudiantes, están los ancianos, que obviamente ya uno considera siempre en edad de jubilación, y por supuesto están los niños. Lo que hace es una redistribución del dinero que producen los trabajadores. Respeten más mi criterio y no piensen que bobería, porque al final no se vive tanto en cuarentena. Mira, yo creo que Cuba nunca fue un país socialista. Eso es una vieja discusión y casi una discusión, como dirían algunos amigos, bizantina. Cuba nunca fue un país socialista. Si distinguimos a Cuba dentro de los países que fueron de socialismo real, de la antigua Europa del Este y de la órbita de la ex Unión Soviética, uno se dará cuenta de que en Cuba nunca se aplicaron los planes y los programas tal y como estaban prescritos en los manuales del marxismo-leninismo. Porque yo soy un cubano de la raza paranoica, que vengo oyendo lo mismo desde antes la perestroika. Cuba siempre fue esa excepción, porque en primer lugar Cuba ha sido dirigida durante estos últimos años, este medio siglo, por un modelo muy caudillista, muy voluntarista y muy caprichoso. Que mi proyecto de vida lo vivo en cámara lenta y no voy a hablar del absurdo ni del precio de la tienda. Cada vez que se trataba de aplicar algún plan, pues Fidel Castro violaba la opción y la posibilidad de aplicar ese plan. Esa es la razón por la cual en Cuba los comunistas realmente nunca han tenido el poder político. Siempre han estado en los aleros del poder. Y el gobierno Fidel Castro los utilizó hasta hace muy poco tiempo. A diferencia de los países de Europa del Este, donde sí los comunistas sí gobernaban el poder político, sí gobernaban el Comité Central y ellos de alguna manera aplicaban los planes. Mi amigo el ingeniero fue cajero del bazar de 22 y vendió la merienda que le daban un día sí y el otro no. El socialismo del siglo XXI es la respuesta que da Chávez desde el poder, y esto es importante, que da Chávez desde el poder a uno, la necesidad de venderse como progresista en América Latina, y dos, de recuperar lo que fuera recuperable de los desastres y de las ruinas del socialismo real. No quiero que toquen en mi puerta, yo tengo mis propios ideales. No le voy a abrir a religiosos ni a los trabajadores sociales. A mí la verdad no hay quien me entienda. Yo vengo de barrios marginales. En América Latina hay un ciclo. Yo creo que este izquierda populista llegará a su final en los próximos años. Definitivamente su impacto duradero sí creo será el de llamar la atención sobre las desigualdades y sobre la pobreza que todavía puebla en América Latina. Pero como modelo, yo creo que estará tocando su final dentro de pocos años, porque este modelo populista se basa en el petróleo. Sin el petróleo venezolano, ese modelo populista no hubiera tenido mucho éxito. No quiero que toquen en mi puerta. No quiero que toquen en mi puerta. No tengo paciencia ni cabales, que tanta jodienda me molesta. Yo puse el letrero.